Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bueno, y como habíamos anunciado al principio del programa y antes de la pausa, a continuación le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el general de brigada Carlos Peguero, quien es inspector de la Policía Nacional. Buenas tardes, general. Para nosotros un placer tenerlo aquí. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación. Sí, así es. General, mire, nosotros queremos hablar con usted de un tema que, como hemos visto incluso en el flash informativo del día de hoy, causa problemas en la sociedad dominicana y son los temas de ciberseguridad. Tenemos entendido que la República Dominicana está formando parte del Comité de Ciberseguridad de las Naciones Unidas. Me imagino que se está trabajando en este tipo de temas, tomando en cuenta que la Policía Nacional, bueno, tiene un departamento para enfrentar estos crímenes y delitos de alta tecnología. Cuéntenos un poco qué es lo que se viene haciendo desde la Policía Nacional, incluyendo este comité del cual formamos parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ok, mira, lo primero es que quizás sería bueno hacer una diferenciación de ciberseguridad versus ciberdelito. Okay. Digamos que ciberseguridad podría ser a ciberdelito lo que el patrullaje preventivo de la policía en la calle es al delito de la investigación criminal. Al combate de la delincuencia. Correcto. Sí. Entonces, de hecho, nosotros comenzamos mucho antes con el tema de la investigación y persecución del ciberdelito. Desde el año 2003 comenzamos nosotros a trabajar en un proyecto de ley que finalmente fue aprobado en 2007 y ahí hay pues toda una historia en el tema de ciberdelito. Y en la parte de ciberseguridad, que es la prevención, la protección de infraestructura crítica y una serie de cosas, digamos, que tratan un poco de, entre otras cosas, de disuadir o de prevenir esos delitos, orientando tanto a la población en general como a los operadores de infraestructura crítica sobre cuáles son las amenazas de forma tal que se puedan evitar. Entonces, esos son dos temas separados que nosotros tenemos, digamos, un rol en ambos. La policía también forma parte del Centro Nacional de Ciberseguridad, que es el que a partir del año 2018 pues tiene esa responsabilidad. Igualmente a nivel de Naciones Unidas hay dos grupos de trabajo, uno para el tema de ciberseguridad y otro para el tema de ciberdelito. Y aunque yo he tenido, digamos, que participación en ambos temas, pues primariamente ahora estamos enfocados de manera más activa en el de ciberdelitos, que es un comité que la Asamblea General encargó de elaborar un nuevo convenio internacional para combatir los ciberdelitos. Pero ciberdelito, como usted bien dice, ya es atacar el hecho como tal. A ver, porque usted habla que la ciberseguridad es más la labor preventiva. Claro, lo que pasa es que la ciberseguridad lo que busca es proteger la infraestructura crítica y un poco, como te decía, orientar para evitar que seamos afectados. Hay una serie de amenazas que están hoy en día en las redes, en el internet, y la ciberseguridad busca divulgar esa información de forma tal que el usuario pueda protegerse. Ya el ciberdelito es cuando ya esa vulneración de la seguridad constituye un delito que está tipificado en la ley penal. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos una ley de crímenes y delitos de la tecnología que tipifica una serie de acciones, ¿no?, como delito. Entonces, ahí entra la parte de la investigación, ahí entra toda la parte de cooperación internacional para entonces poder obtener la evidencia, hacer las investigaciones conjuntas y demás. Eso le iba a decir, porque nosotros tenemos la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, y también recientemente se está conociendo en el Senado de la República un proyecto de ley de ciberseguridad. Correcto. Nosotros no... En materia de ciberseguridad todavía no tenemos ese ordenamiento jurídico como tal. Es decir, no cubre la ley 5307 lo que tiene que ver con ciberseguridad. No, el espíritu y el alcance de la ley 5307 es únicamente para delitos. Es una ley de justicia penal. Okay. Y del momento el marco normativo que nosotros tenemos de ciberseguridad es un decreto presidencial de 2018 que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Lo que se busca ahora, como te decía ahorita, yo soy parte del Comité Técnico del Centro Nacional de Ciberseguridad. Lo que se busca con ese proyecto de ley es un poco, digamos, elevarlo de nivel para que lo tengamos a nivel de ley, de forma tal que digamos, sea un poco más estable o duradero en el tiempo. Y digamos que tenga un poquito más de relevancia rango, y más de rango legal el tema. Sobre todo para las facultades, seguro, que se pueda otorgar. Correcto. Con respecto
General, tengo entendido que la República Dominicana va a ser signataria de la Convención contra el Delito Cibernético. ¿Cuándo será? ¿Cuál es el propósito de esta convención? ¿Cuál es el rol que está jugando nuestra Policía Nacional? Mira, nosotros somos ya signatarios de un tratado internacional que es el Convenio de Budapest. Es el convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia, el cual nosotros, de hecho, redactamos nuestra ley 5307 en 2004 utilizando esa convención como marco de desarrollo legislativo. Y a partir de 2008 empezamos a perseguir la adhesión a ese convenio que finalmente ratificamos en 2013, esencialmente por el tema de la cooperación internacional, porque nosotros posiblemente el 90%, quizás hasta un poco más de los usuarios dominicanos utilizan plataformas que están alojadas, por lo menos en principio, en los Estados Unidos. Ya muchas de esas empresas globales, como yo les llamo de Internet, ya se han ubicado en muchos países y tienen centros de datos en muchos países, pero son originarias de los Estados Unidos. Y al nosotros no tener un tratado de asistencia legal mutua con los Estados Unidos, necesitábamos un instrumento que nos permitiera acortar el tiempo para poder obtener la evidencia que se necesita para la investigación. A raíz de eso, bueno, pues ratificamos en 2013 y participamos de manera muy activa en el comité que le da seguimiento a ese convenio. En ese proceso hay algunos estados que entendieron o que entienden que ese convenio, por un lado, es regional, porque es de un organismo regional como el Consejo de Europa, y que además, entre otras cosas, limita a algunos estados porque para hacer parte de ese convenio, hay que ser invitado a acceder. Entonces, por ejemplo, la República Dominicana en 2008 le hizo una solicitud al Consejo de Europa. Yo quiero que tú me invites a ser parte de. Ellos hacen una consulta con todos los estados partes. En este momento, por ejemplo, desde que República Dominicana ratificó, todos los que han solicitado accesión, todo lo que ha manifestado interés, digamos, para ser invitados, ellos tienen que hacer una consulta a todos los demás estados a ver si estamos de acuerdo, a ver si alguien tiene una objeción porque, por ejemplo, ese estado no respeta los derechos humanos o tiene alguna serie de elementos que los demás estados consideran que no es aceptable para un tema de intercambio, que quizás tienen temas de persecución política, etcétera. Entonces, por esa razón, algunos estados consideran que eso es restrictivo, que ellos deberían tener derecho a acceder sin que nadie los filtre o los invite. Por eso, la Federación Rusa propone, ya tenía unos años tratando y finalmente en diciembre de 2019 logran pasar una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para que ordena la elaboración de ese convenio que ya ellos tenían, no sé, 6, 7 años probablemente proponiendo un borrador de convención que ellos tienen. Entonces, ese obviamente ya se convierte en un tema de las Naciones Unidas, de los 193 estados que componemos las Naciones Unidas. Para darle un poco, digamos, de pluralidad al proceso y de inclusión, se decide que ese comité va a tener un buró. Los burós en los organismos internacionales son esencialmente unos grupos que son los que de alguna manera gobiernan a los comités, porque sobre todo un comité tan grande de 193 estados más algunos observadores. Entonces, para asegurar esa pluralidad, la ONU tiene 5 grupos de trabajo, que son grupos regionales. República Dominicana pertenece a uno que se llama GRULAC, que es Latinoamérica y Caribe, Grupo de Latinoamérica y Caribe. Entonces se decide que ese buró va a tener 3 representantes de cada uno de esos grupos regionales. Son 15, donde hay un presidente, un relator y 13 vicepresidentes. República Dominicana ganó una de las vicepresidencias de ese comité. Entonces, yo estoy actualmente fui electo como vicepresidente de ese comité. ¿Cuál es el objetivo? Hay un plan de trabajo, una ruta trazada de unos 2 años y medio aproximadamente para construir ese instrumento, que debe estar listo en 2024, primer trimestre de 2024, antes de la Asamblea General que corresponde ese año para someterlo. Una vez, si logramos hacerlo en ese tiempo, logramos ponernos de acuerdo en cuáles son esos elementos que debe incluir esa convención, a partir de que la Asamblea General lo apruebe, se abre a la firma. Entonces, en ese momento, ya el gobierno dominicano decidirá si firma o no, o si firma o no en ese momento, o podría posteriormente adherirse y ratificarlo. ¿Y qué conllevaría eso? ¿Intercambio de información sobre los temas de ciberdelito? ¿Qué tipo de ayuda entre los miembros deben tener? Mira, de momento no lo tenemos claro porque no sabemos qué va a pasar con la negociación.
Por ejemplo, yo participé en la negociación del segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest, que estaba orientado justamente al tema de la evidencia en la nube, para facilitar la cooperación internacional en esa materia. Y éramos solo 66 estados parte de ese convenio, más algunos observadores, y no logramos ponernos de acuerdo en el 50% de las cosas que queríamos poner. No pudimos ponernos de acuerdo y terminamos con el 50% de lo que habíamos propuesto originalmente. Por lo tanto, la idea es tener un instrumento que cubra, por un lado, defina los tipos penales, porque para yo cooperar con Colombia, con España, con Francia o con Estados Unidos o Canadá, el tipo penal que yo estoy investigando y para el cual yo estoy pidiendo una evidencia tiene que ser un delito en el país en el que yo lo estoy pidiendo, porque de lo contrario no opera la doble criminalidad y el juez de ese país no me va a autorizar otorgar una información. Digamos, por ejemplo, la difamación. Sí. La difamación es materia civil en casi todo el mundo. Si yo le mando una solicitud a un proveedor en Estados Unidos de una información por un tema de difamación, me van a decir, no, eso aquí no es un delito. Claro. Si tú quieres, tú vienes y te pones en una corte civil, tú te querellas contra el que tú entiendes que difamó. Entonces, por esa razón, tenemos que, digamos, que esperar a tenerlo claro. Definir unos tipos penales, luego, cuáles son las herramientas procesales que deben de tener los organismos de investigación para poder hacer la investigación. Y, por último, y el más importante de todo es entonces cuáles son los mecanismos de cooperación internacional para cuando yo tenga un proveedor global que está ofreciendo su servicio aquí en la República Dominicana, yo tenga acceso a decirle, Google, Microsoft, Facebook, yo necesito esta información de esta cuenta porque yo tengo un delito cometido en mi territorio. Claro. General, ¿cuáles son las mayores dificultades que actualmente ustedes como organismo tanto de persecución de los delitos, la Policía Nacional, tiene al momento de perseguir y combatir un delito de alta tecnología? Se lo pregunto porque incluso me ha tocado manejar algunos. Veo que hay, como usted bien decía, a veces son empresas que se encuentran fuera del país. Y ese proceso de solicitar una información para poder identificar sobre todo al sujeto que cometió el delito, a veces se hace bastante lento. Y a veces es imposible. Yo creo que el mayor reto es justamente ese. Nosotros tenemos, a pesar de que es un departamento pequeño y que todavía tenemos el reto de expandirlo a nivel nacional, porque apenas tenemos una operación relativamente grande en Santo Domingo y 2 unidades pequeñas en Santiago y Punta Cana, y queremos expandirlo porque tenemos víctimas a nivel nacional. Claro. Y ahí tenemos el reto de los plazos procesales y demás. Pero el reto es conseguir la evidencia, porque en este momento, por ejemplo, los Estados Unidos, la legislación de los Estados Unidos permite a los proveedores cooperar de manera voluntaria. Quiere decir que Microsoft, Google, Meta deciden si me van a dar la información o no, basado en una evaluación que ellos hacen de la jurisdicción, si nosotros podemos atribuirnos a la jurisdicción, etcétera. Y el reto está en eso, en que muchas veces tarda mucho tiempo y otras veces ni siquiera llega, porque ellos no nos responden el 100% de las solicitudes que les hacemos, no las responden. Más que nada porque ellos lo hacen basado en un sistema, digamos, de confianza. ¿Qué tanto ellos confían en quien les está solicitando la información? Y qué tanto ellos pueden asegurarse de que realmente es legítimo y es un delito por un tema de liability. O sea, ellos tienen un tema de protección de datos. Se cuidan, no de protección de datos, porque Estados Unidos no tiene una regulación de protección de datos personales como tienen los estados de la Unión Europea, pero el problema que ellos tienen es una responsabilidad civil con su cliente. O sea, el problema de ellos es su riesgo de que un cliente los demande en una corte allá. Entonces ellos se cuidan mucho de ese liability. Pero imagínense, ese riesgo lo evalúan incluso las empresas locales cuando le llega una solicitud, por ejemplo, de un ministerio público que te consultan. Mira, ¿tú crees que yo debo darle esa información? Imagínense una empresa extranjera cuando le llega una solicitud de orden judicial, el tema de la desconfianza que le puede generar de entregar esa información. Y cuando es un sistema voluntario, porque si le llega una orden judicial no le queda de otra que ejecutar. O sea, si tú tienes una orden judicial aquí o en cualquier estado, pues ya ese es tu cubierto, con eso tú te cuidas de ese liability y tú dices, no, yo estoy ejecutando una orden judicial. Pero en este caso es una solicitud voluntaria. Es así, señores. Está interesantísimo este tema, pero también tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Así que vamos a una pausa. No se despeguen de ahí, que en unos minutos estamos aquí de vuelta y seguimos conversando con el general.
Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo. Estamos aquí de vuelta, gracias por continuar con su sintonía. Estamos conversando con el general de brigada Claudio Peguero, quien es inspector de la Policía Nacional. General, yo tengo dos preguntas a raíz de que usted ha señalado de que en el país hay víctimas a nivel nacional en los temas de ciberdelito. De manera educativa, para que nuestros oyentes puedan escuchar y nuestros televidentes, que usted pueda esbozar cuáles son los principales delitos de manera educativa, que se puedan decir, comentar, para que la población sepa qué son los ciberdelitos, cuáles son los principales ciberdelitos y dónde pueden acudir si son víctimas de uno de esos delitos que usted va a señalar. Ok. Mira, lo primero es comienzo al revés. Pueden acudir a cualquier centro de recepción de denuncias de la policía, porque independientemente de que nosotros tengamos en una provincia determinada una unidad del DICAT, sí recibimos la denuncia en cualquier centro o en cualquier destacamento, ¿no?, que tenga un centro de recepción de denuncias. Igualmente el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una Procuraduría especializada contra crímenes y delitos de alta tecnología, e igualmente en las fiscalías tienen también unidades especializadas en el tema. O sea que tanto pueden presentar su denuncia en el Ministerio Público como en la policía. Las modalidades que nosotros más estamos viendo están todas conectadas a lo que se conoce como ingeniería social. Son fraudes esencialmente, por un lado, está últimamente muy de moda el tema del WhatsApp. Ahí primero todo el tema comienza por unas debilidades de seguridad que mucha gente no desconocía que podían tener un doble factor de autenticación en el WhatsApp. Empezaban a perder el control de su cuenta de WhatsApp y a través de eso, pues a los contactos los estafaban haciéndose pasar por, o sea, si vulneran mi dispositivo, en mi cuenta de WhatsApp, pues a mis contactos los hacen creer. Eso fue lo que yo muy comúnmente en días pasados con el hackeo del WhatsApp. Exacto. Que se me hackearon el WhatsApp. Que no es un... A ver, hackeo es algo como muy sofisticado. Esto es algo como muy simple para hablar de hackeo, pero bueno, esa es la idea. Luego, todavía aquellos que tienen ese doble factor de autenticación, o sea, si a mí alguien trata de instalar o, digamos, configurar mi número de teléfono en una cuenta de WhatsApp, en otro dispositivo, me va a enviar un mensaje a mi número de teléfono. Entonces, ¿cuál es la modalidad ahí del delincuente? Que me escriben a mí haciéndose pasar por otro contacto mío que ya logró vulnerar y me dice, mira, tengo un problema con mi teléfono, tengo un lío grandísimo, yo no sé qué es lo que pasa y ahora para yo poder restaurar mi cuenta necesito, me van a mandar un código por un mini mensaje, pero no me llegan los mini mensajes, yo lo voy a desviar al tuyo para que te llegue y tú me vas a dar el código. Y lamentablemente, digamos que la gente es muy ingenua y cae en el gancho, te llega el código de tu cuenta de WhatsApp a tu teléfono y tú se lo das a él. Y ahí pierdes el control de tu cuenta automáticamente y empiezan luego a atacar otras víctimas dentro de tu contacto. Tanto primero para intentar sacarle dinero. Sí. Entonces ahí viene el cuento de que mira, tengo un problema, yo ahora mismo estoy fuera del país y tengo un lío, tengo que pagarle 5,000 pesos a fulano y no puedo transferir, no sé cuánto, tú me lo prestas, yo te lo pago pasado mañana. Sí. Y ahí te engañan con 5, con 3, con 10, con 15,000 pesos. Y de poco a poco. Exacto. Y lamentablemente, digamos que siempre yo digo que lo que puede ser usado para el bien puede ser usado para el mal. Y una cualidad buena del dominicano pues también es utilizada para el mal. El dominicano siempre quiere ayudar. El dominicano, digamos que tiene esa cualidad de siempre querer ayudar y sin averiguar mucho. Tú tienes un problema, dime, yo te voy a ayudar a resolverlo. Claro. Y no ni siquiera se molestan en pensar, pero qué raro. Mira, yo te llamo. Mira qué simple. Yo te llamo. Una llamada de voz. Sí. Ya yo sé si eres tú o no eres tú. Claro. Entonces, tenemos eso. Y tenemos otro problema. Y es que yo digo que siempre queremos demostrar que sabemos. Además de querer ayudar, queremos demostrar que sabemos. Entonces, tú me preguntas A y yo te respondo A, B, C, D, E y F. Hablamos más de la cuenta. Hablamos de más. Sí. Por querer mostrar que sabemos, hablamos de más. Señor, yo le pregunté A, no me hable de B, yo le pregunté A. Claro. Entonces nosotros hablamos de más. Y se le hace mucho más fácil al delincuente obtener la información. Porque al final del día, y vuelvo a lo que te decía originalmente de cuál es la técnica de la que se desprende esa estafa del WhatsApp, de la que se desprende el phishing,
que es otro de los casos que tenemos y de lo que se desprenden todas las estafas que estamos teniendo ahora de comercio electrónico a través de muchísimas plataformas de comercio y de Instagram, etcétera. Todos los días estafan a 25 personas que compraron algo. Y a veces es un problema de sentido común. Nosotros estamos diseñando una campaña ahora informativa para eso. Pero yo digo que es un asunto de sentido común. Si un televisor cuesta 100,000 pesos, ¿tú te crees que tú lo puedes comprar por 20? Claro. Entonces, Claro. la gente es ingenua. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, pues generalmente lo es. Entonces se engañan a muchísima gente porque dicen, ¿qué oferta? Mira, voy de La nuevo. maté, yo soy el más tigre. Me Yo gané soy esa el más oferta. tigre. Un 70% me Sí. voy a ahorrar del artículo. Entonces, todos los días engañan a alguien. Al final del día, ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Es una técnica que predata por muchísimo al Internet. Es básicamente el engañar a la persona, yo utilizar algunas maniobras para hacerte a ti darme la información que yo necesito. Y eso puede ser desde un simple acceso físico a un edificio. O sea, de yo hacerme pasar, ¿qué te digo? Aquí en este edificio yo veo que le están dando mantenimiento a la planta eléctrica y hay una empresa que le da mantenimiento a la planta eléctrica y yo, obviamente eso conlleva una tarea previa, una observación. Y yo sé que los días 15 de cada mes vienen a darle mantenimiento a la planta eléctrica. Pues yo me hago un uniforme de la empresa que hace el mantenimiento de la planta eléctrica y vengo el día 14 o vengo el día 13 y digo que mira que tenemos un tema de programación y vamos a tener que hacer el mantenimiento hoy y con eso yo logro acceso a la empresa y me van a dejar entrar porque yo soy de la empresa que viene todos los meses a darle mantenimiento a la planta eléctrica. O sea, son cosas como esas que constituyen esas técnicas. Entonces, me llega el correo electrónico, el famoso caso, digamos, que más se utiliza del phishing, es el bancario. El del banco. Me llega un correo de mi banco diciendo que hay un problema con nuestro sistema, que necesitamos autenticar porque si no te va a perder el acceso y tiene que hacerlo hoy antes de las 5 de la tarde. Entonces ahí me meten el ingrediente de la presión del tiempo, de que si tú no lo haces antes de las 5 de la tarde, entonces tú vas a tener que ir a una sucursal. Y vas, entonces ahí yo pienso, yo voy a tener que perder 3 horas en una oficina. O también el que más mortifica, que te llega un correo del banco de un consumo que tú hiciste. Y te dice, si tú desconoces este consumo, entra aquí. Y los bancos han advertido mucho de que los consumos ellos lo van a confirmar por teléfono, que no lo van a hacer usted entrando a una cuenta. Pero ese con los bancos es bastante común. Sí, ese es el phishing. Y a nivel estadístico, a nivel de los bancos, generar, ¿cómo son la parte de los delitos a nivel de los bancos? Mira, yo no tengo la cifra conmigo, pero el volumen es alto. O sea, el volumen tanto en número de casos como en dinero es bastante alto. El phishing en este momento me parece que es el segundo o el tercer lugar en las estadísticas del DICAT. Yo no tengo la estadística fresca porque yo no manejo la operación. Yo solamente me involucro ya en la parte interinstitucional e internacional, porque mi trabajo es el ser inspector general de la policía. Yo no trabajo en la operación del DICAT. Pero la última estadística que vi estaba creo que en el segundo o el tercer lugar y estamos hablando de cientos de millones de pesos. ¿Y se recupera generar el dinero? Muchas veces se recupera. Otras veces los bancos, digamos que tienen ciertas previsiones para absorber alguna de esas pérdidas. Sí, los seguros. No es un seguro realmente. Yo en una parte de una vida pasada fui banquero y las pólizas de seguro para ese tipo de fraudes son demasiado costosas. Entonces los bancos lo que hacen es hacer una previsión. Es como si fuera un autoseguro. Y hacen una provisión para tener un fondo para cubrir ese tipo de fraude. En general, no puedo perder la oportunidad. Al principio del programa hablábamos de la clonación que había ocurrido a más de 30,000 tarjetas de Supérate y que las pérdidas del gobierno andaban por prácticamente más de 100 millones de pesos. ¿Cuál es el nivel de involucramiento que ha tenido la Policía Nacional? ¿Qué se ha estado haciendo con ese tema de esas tarjetas? Supérate. Oye, una ayuda de bien social y como quiera los delincuentes acabando con ellas. Sí, mira, lamentablemente eso fue una de las cosas que trajo la pandemia y no solamente aquí en República Dominicana. En muchísimos países, comenzando por los Estados Unidos, hicieron unos fraudes enormes con ese tipo de ayudas sociales. Aquí la policía, el DICAT, ha estado trabajando esos casos. De hecho, hay toda una operación que, bueno, tendríamos que invitar al comandante del DICAT para que dé los detalles de la operación. Sé que se han apresado y sometido muchas personas, que se han recuperado dinero. Incluso hay muchos comercios que los han suspendido porque fueron utilizados para este tipo de fraude, para ejecutarlo. Pero digamos que no tengo el detalle del volumen total del fraude versus cuánto se ha podido identificar, recuperar, cuántos se han sometido.
no tengo ese nivel de detalle. Ok, general, para ir cerrando la entrevista y para aquellos que nos están sintonizando ahora o nos han sintonizado ya con la entrevista un poco avanzada, finalmente los próximos pasos de la República Dominicana en este comité de las Naciones Unidas, qué es lo que estamos esperando y cuál sería el beneficio que obtendríamos de el año que viene nosotros suscribir o el presidente ratificar ese acuerdo. Sería no el próximo año, sería 2024. Perdón, 2024, 2 años, sí. Y la ventaja es poder ampliar el tema de la cooperación internacional. O sea, nosotros tenemos como objetivo intentar lograr mecanismos más ágiles de cooperación que los que logramos con el segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest, pero además tener acceso a otros estados que no son parte del convenio. Entonces ahí tenemos, digamos que más oportunidades. Aunque como te decía, nosotros con los Estados Unidos pues tenemos una gran parte del problema resuelto, pero lo que sí queremos lograr es que esos mecanismos de cooperación sean más ágiles. Por ejemplo, y es una cosa que está prevista, hay una modificación de la ley 5307 sometida al Congreso en la presente legislatura, y una de las cosas que nosotros estamos incorporando ahí es reconocer la jurisdicción que tiene el juez dominicano de ordenarle a ese proveedor, donde quiera que se encuentre, que está prestando servicio en mi territorio, porque en el momento en el que cualquier empresa de esa, ¿verdad? Google, Meta, etcétera, está prestando un servicio en mi territorio a mis ciudadanos, entonces el juez dominicano tiene jurisdicción para ordenarle a esa empresa. Ya el reconocimiento de esa jurisdicción por parte del otro estado, del estado requerido, pues es parte de lo que estamos trabajando a nivel de los convenios, pero sí estamos adelantando y de hecho incorporando muchos de los elementos que se discutieron en el segundo protocolo adicional del de Budapest y que estamos discutiendo ahora en el de Naciones Unidas, lo estamos incorporando en nuestra legislación para estar preparados para eso. Entonces, reconocer eso, que así como el juez le puede ordenar a Claro o Altiz que entregue una información de una IP o de un número de teléfono, puede ordenarle a Google o a Facebook o a Instagram que me entregue la información. Claro, y lo que yo creo que sería interesante es no solamente que tenga esa facultad de podérselo exigir que le entregue, sino también que haya un régimen de consecuencia contra aquel que no lo quiere entregar. Porque yo creo que eso puede ser el medio coercitivo que va a hacer que lo entregue al final del día. El régimen de consecuencia es el que viene en el convenio internacional, porque nosotros podemos ordenar, pero no podemos enforzar la orden. Claro. O sea, yo no puedo sancionar aquí en el territorio nacional. Sí. La justicia puede sancionar a la empresa que no lo haga por distintos mecanismos o a la persona física, pero no lo podemos hacer con una que está en otro estado. O sea, ahí es donde entra la parte del convenio. Es buscar esa estructura el cual uno pueda ejecutar de manera forzosa, ya sea cooperación allá o traerlo para acá, citarlo y simplemente a quien no cumpla, que tenga la sanción correspondiente aquí en territorio dominicano. Yo creo que eso es sumamente importante. Señores, estuvimos conversando y darle las gracias por haber sacado de su tiempo para pasar este rato con nosotros, con nuestro invitado especial, el general de brigada Claudio Peguero, quien también es inspector de la Policía Nacional y representa a la República Dominicana, vicepresidente ahora del Comité de Ciberseguridad de Latinoamérica ante la Organización de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, general, por compartir con nosotros este tiempo y reiterarle que esta es su casa. Gracias y de nuevo, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, señores, estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestro programa. Una que otras informaciones para comentar. Hay una vaguada que está afectando el país y estará causando lluvias tanto en el día de hoy como mañana, así que manténgase bien cuidadito, bien abrigadito, tome las precauciones del lugar. No quiero despedir el programa sin hacer mención de una situación que me está preocupando y es el conflicto interno que hay en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sorprendentemente hay un tira y jala entre el presidente del Consejo, que a su vez es el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, y también el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Félix Aracena Vargas. Señores, el Consejo no se reúne desde el 9 de diciembre. Por ley la obligación es reunirse 2 veces al mes. Y el 9 de diciembre se reunieron única y exclusivamente para ordenar una investigación del trabajo que venía haciendo el gerente general, pero no tomó decisión
decisiones, y entre las decisiones que tiene que tomar es decir cómo invertir los fondos que llegan a la Tesorería de la Seguridad Social. Es decir, los fondos que uno aporta a la TCS cada mes. Es el consejo que tiene que determinar cómo se van a invertir. Y desde el mes de noviembre esto no se dice cómo se va a invertir. Están esos fondos ahí en la TCS, no se están utilizando, y Jesús, que está aquí y no me deja mentir, un dinero parado al final es pérdida. Así es. Y no estamos hablando de tres cheles tampoco. No se han reunido ni siquiera para juramentar como miembro del Consejo Nacional al presidente del Colegio Dominicano, al Colegio Médico Dominicano, Senen Cava. Así que el presidente de la República entiendo que debe prestar atención a esta situación, porque no puede haber, por más que haya un conflicto entre dos funcionarios en una institución del Estado, eso no puede provocar que la institución se vuelva inoperante. No, y que los empleados pierdan por eso también. Claro, pierde todo, pierde los empleados, pierde el país. Bueno, señores, lamentablemente me están haciendo señas aquí, se acabó el tiempo. Hoy es lunes 14 de marzo, mañana martes nos volvemos a reencontrar en otro programa más de ¿Qué pasa? Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.